Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha vivía un señor que se llamaba Joaquín Quijano. Le gustaba leer libros de caballeros. Leía tantos libros que se volvía loco, que su cabeza pensaba que era un caballero. Leía un montón de libros de caballeros y se volvió loco. Buscó y buscó, se puso las armas y para encontrar todas las cosas para ser un caballero. Necesitaba una espada, también necesitaba una armadura y también necesitaba un escudo, un casco y unos guantes y una lanza enorme. También tenía un caballo que se llamaba Rocinante, que Don Quijote pensaba que necesitaba una dama, que pensaba en una dama. Encontró a dama. ¿Y cómo se llamaba? Dulcinea. Don Quijote bebía con su ama y con su sobrina, pero tenía un perro que se llamaba Galgo. Don Quijote de la Mancha iba a luchar montado en su caballo Rocinante contra los molinos. Don Quijote iba vestido de caballero por el gallinero. Se fue a buscar aventuras de caballeros, que se encontró unos mercaderes. Dulcinea le dijo que tenía un ojo torcido. Don Quijote se enfadó y pelearon. Los mercaderes eran más fuertes y ganaron. Que Rocinante tenía miedo de que le hiciera daño al que ducha. Rocinante se escapó. La sobrina y la ama gritaron por Don Quijote de la Mancha. Estaban muy preocupados porque no sabían dónde estaba. Fueron a llamar al cura y al barbero para que las ayudaran. Tuvieron una idea brillante: quemar los libros, para que Quijote no se ponía más loco. Cuando Don Quijote se despertó, le dijo a la sobrina: ¡Sobrina! ¡Sobrina! ¿Dónde están mis libros? La sobrina le dijo que el mago Prestón se llevó sus libros. Don Quijote pensó ir a cazar al mago Prestón y fue a buscar a su amigo Sancho Panza para que le ayudara a esa aventura. Cuando se hizo de noche se marcharon los dos a la aventura. Se encontraron muchos molinos en el camino. Le dijo Don Quijote a Sancho Panza: ¡Mira cuántos gigantes! Que Sancho Panza le dijo que no son gigantes, son molinos. Don Quijote miraba que los molinos movían las aspas, pensaba que eran los brazos de unos gigantes. Don Quijote atacó con los molinos y se cayó y se rompió su lanza y le dolía todo. Sancho Panza fue a ayudarle: ¡Amigo, que te ayudo! Lo mejor será que volvamos a casa. Pero Don Quijote no quería volver, que por el camino miraron unas nubes de polvo muy grandes. Sancho Panza dijo todo bien. Se dio cuenta que era un gran rebaño de ovejas. Que Don Quijote cogió su lanza, su espada y se puso a luchar con las ovejas, porque pensaba que era un ejército. Los pastores le tiraron un montón de piedras para que lo dejaran en paz. Que le lanzaron tantas piedras que se cayó y le veían los pies. Otra vez Sancho Panza le tenía que ir a ayudar. La sobrina y la ama se fueron a dormir, pero no podían dormir porque estaban preocupadas, porque Don Quijote no venía. Que la cabeza de Don Quijote pensaba solo en Dulcinea. Que el barbero y el cura decidieron
que Don Quijote volviera a casa. Entonces fueron a buscarlo. Que se vistieron todos de fantasmas para asustar a Don Quijote de la Mancha, para que se metiera dentro de la jaula. Don Quijote hizo caso a los fantasmas y se metió en la jaula y se quedó encerrado. Don Quijote se quedó tranquilo en la jaula porque pensaba que se iba a casar con Dulcinea. Había un chico corriendo por la aldea diciendo que ya viene Don Quijote, que ya viene Don Quijote. La mamá y la sobrina estaban muy contentas porque llegaba Don Quijote. Pero se pusieron muy tristes porque Don Quijote venía muy delgado y muy enfermo. La mujer de Sancho Panza pensaba que iba a traerle un tesoro, pero Sancho Panza lo trajo de un regalo. El ama y la sobrina cuidaron a Don Quijote. Le prepararon pollo y sopa para que se ponga bueno. Don Quijote seguía malito en su cama y estaba pensando en aventuras de molinos y ovejas. Sancho Panza no podía parar de pensar en muchos sitios de hacer aventuras. Un día Sancho Panza pudo ir a visitar a Don Quijote. Le contó que un día había un libro de donde estaban todas sus aventuras. Eso acabó de volver a Don Quijote loco. Había planeado nuevas aventuras.